Bendiciones. Les saluda Luis Carlos Palacios Moreno, siervo y pastor del Señor Jesús. Hoy continuamos esta serie Discípulo de Jesucristo con la sesión número 9 titulada Los discípulos somos llamados a vencer. Los discípulos somos soldados del escuadrón de Jehová de los ejércitos, y en esta guerra solo tenemos una opción, la cual es vencer o vencer. Los invito a que nos vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 21 al 25. Así dice la palabra del Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué poderosa es la palabra del Señor. Una de las luchas más fuertes y silenciosas la vivimos los discípulos de Cristo. Hay una naturalidad humana la cual no podemos cambiar, y aunque hemos nacido de nuevo, esta permanece dentro de nosotros, y es la carne. Por eso nuestra primera guerra es contra nosotros mismos. Vencer todos los días esta carne pecaminosa sin que tenga cabida o oportunidad de volverse a enseñorear de nuestras vidas. Creo que ese es un propósito que todo discípulo que esté buscando la presencia del Señor tiene que enfocarse en vencernos a nosotros mismos. El apóstol Pablo sabía que era imposible poder vencer la ley de los miembros por nuestras propias fuerzas. Por este motivo, en el mismo texto, él dice, miserable de mí. Es una exclamación como de que no tengo opción. Miserable de mí. Y luego se hace la siguiente pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dando a entender que mientras el hombre está sin Cristo, está cautivo bajo el yugo de las tinieblas. No tiene opción para poder escapar del pecado, lamentablemente. La condición humana y natural del hombre lo inclina siempre a satisfacer los deseos de la carne y rebelarse ante la ley divina, perfecta y correcta de Dios. La carne no quiere santidad, amada audiencia y hermanos y hermanas. La carne quiere libertad del mundo. La carne quiere licor. La carne quiere sexo. La carne quiere adulterio. La carne quiere pornografía, la carne quiere fiesta, la carne quiere todo lo del mundo y menos lo de Dios. Ese punto es importante tenerlos en cuenta, y contra todas esos espíritus inmundos que manipulan por medio de la carne a la mente, a la ley de Dios que quieren tomar o enseñorearse, es que tenemos que vencer. Tenemos que destruirlos todos en el nombre de Jesús. Humanamente es imposible vencer la ley de los miembros, pues esta nos lleva cautivo al pecado, y necesitamos, sin lugar a duda, las fuerzas y poder de nuestro Señor Jesucristo para poder ser libres y salir de las ataduras del maligno. El apóstol Pablo, por revelación divina, entendió perfectamente esta lucha silenciosa que vivimos todos los cristianos a nivel mundial, sean hombres o mujeres. Hasta el día de hoy vamos venciendo porque aún no hemos llegado a la meta. Pero lo único que nos ha permitido vencer es la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Para poder vencer todos los ataques del maligno y esta guerra interna de la carne contra lo que es la voluntad de Dios, solamente podemos vencer por la misericordia y gracia del Señor Jesús. Y en Efesios 6:10 la palabra nos dice, fortaleceos en el Señor Jesucristo y en el poder de su palabra. A mí me encanta cómo la misma palabra encaja y nos va dando la respuesta, y cuando entendemos estos términos por revelación, pues automáticamente la fe en el Señor Jesús se va fortaleciendo. Los invito a 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. Así dice la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Amada audiencia, sea cual sea la atadura diabólica que se estén afrontando, déjenme decirle que solos o por nuestras propias fuerzas nunca podremos salir de ellas, como hablábamos anteriormente. La única opción que tenemos para vencer es por medio de la fe en el Señor Jesús. No existe otro camino o alternativa. Nacemos en una simiente incorruptible. Cuando el hombre llega a este plano terrenal, cuando su madre lo concibe de su vientre, ese hombre nace bajo una condición pecaminosa. Y es necesario de que nazcamos de nuevo por medio de una simiente incorruptible. Y esa simiente incorruptible se llama Jesucristo, en la cual podemos vencer todas las ataduras que un pasado nos ataba. Y lo que era imposible de romper, se rompe por medio de la fe en el Señor Jesús. Los invito a que nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Así dice la palabra del Señor. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otro tiempo no teníamos Dios y ahora tenemos Dios. Por consecuencia del pecado éramos enemigos de Dios. Estábamos sin esperanza y ahora tenemos esperanzas. Vivíamos en tinieblas y ahora vivimos en luz. No teníamos vida eterna y ahora tenemos vida eterna. No teníamos promesa y ahora las tenemos. Estábamos sin esperanza y ahora Cristo Jesús es nuestra esperanza. Vivíamos bajo el yugo del pecado, en adicciones, inmoralidades sexuales, licor, pelea, contiendas y envidias. Sencillamente vivíamos en un laberinto sin salida. Y hoy, al aceptar al Señor Jesús en nuestros corazones, vivimos en completa libertad. No aprovechando la libertad para el pecado, sino que vivimos en la libertad que nos permite el Señor vivir dentro de Él, con gozo, con amor, con alegría en nuestros corazones, pero con una esperanza verdadera que se llama Jesús. Tenemos suficientes motivos para darle gracias al Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Podemos vencer todas las adversidades por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y literalmente, por la fe en el Señor, somos llamados a vencer siempre sin perder una batalla. Solo Jesús liberta y nos brinda luz en medio de tantas oscuridades. Cuánto amamos al Señor Jesús cuando nos damos de cuenta de que estábamos sin nada, pero ahora en Él lo tenemos todo. Los invito a todos que nos vamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Así dice la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de ellos, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es una guerra espiritual y no peleamos contra otros seres humanos. No tenemos una guerra física. Tenemos que vencer a los demonios, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que se ocultan detrás de las personas para levantarse en contra del pueblo de Dios. Pero me encanta cuando la palabra dice que tenemos armas poderosas. ¿En quién la tenemos? En el hombre, en los gobernadores. ¿En quién tenemos esas armas poderosas? Esas armas las tenemos en Dios para destruir todo tipo de fortalezas de las tinieblas. La palabra de Dios, la oración, el ayuno y pararnos fuertemente en la guerra espiritual nos dará la victoria siempre ante nuestros adversarios. Aún la mente del creyente se convierte en un campo de batalla y esto es real. Constantemente la mente de un discípulo verdadero está en guerra espiritual. Pensamientos que quieren seducir al pecado o al mal. Estos van a llegar en cualquier momento de una forma inesperada. Aún tenga la mayor santidad del mundo, los pensamientos van a llegar. El maligno va a querer implantar esos pensamientos, pero tenemos toda la autoridad para destruir esos pensamientos y llevarlos cautivos a toda obediencia en Cristo Jesús. Sé que muchos de ustedes que me escuchan en este día están teniendo luchas y batallas fuertes en sus mentes.
pero debemos recordar que como discípulos somos llamados a vencer. Hemos nacido de Dios y toda obra de las tinieblas se tiene que romper. Los yugos de esclavitud se rompen en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Los discípulos de Cristo hemos sido llamados a vencer sí o sí por encima de toda circunstancia. Porque el Señor dijo en su palabra aún que si retrocedemos no agradaría a su alma. Los invito al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Así dice la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estamos en un campo de batalla, como lo hablábamos anteriormente, y se necesitan discípulos que entiendan su asignación en este camino con el Señor. Hemos sido llamados a vencer sin importar las circunstancias o levantamiento en contra nuestra. Nuestro adversario astutamente ataca a cada creyente fuertemente con la intención de destruirlo. Es importante que entendamos esto. Los ataques diabólicos de Satanás por medio de brujos, demonios, todos los que ellos hacen, es con la intención de destruirlo. Esto no es un juego, esta es una guerra. Pero recordemos que el poder es del Dios nuestro, del Señor Jesucristo, y es mucho más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Se necesitan hombres y mujeres de Cristo que se levanten en guerra contra todas las obras de las tinieblas y arrebatarle de las manos a Satanás y a todos los demonios todas las cosas que nos han robado y aún lo que nos quieren robar. Pero para vencer necesitamos estar firme con la fe en el Señor Jesús y tener discípulos decididos a pelear esta guerra espiritual con entendimiento y sin retroceder un paso a las tinieblas. Los invito a que nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, que dice la palabra del Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amada audiencia, analicemos la primera expresión que el Señor Jesucristo nos hace en la palabra anterior. La primera expresión nos lleva, que es a vencer por medio de la fe en Él. No somos llamados a retroceder, no somos llamados a dudar, no somos llamados a temer, no somos llamados a llorar y llorar. Con llorar no vamos a solucionar nada. Lo único que causamos es que el adversario se burle de nosotros. Los discípulos verdaderos de Cristo tenemos la asignación de vencer por encima de toda circunstancia, sí o sí, porque esto es lo que realmente le agrada al Señor. Si por algún motivo alguien que se profesa ser cristiano, como sucede en muchos casos, desisten del Señor y abandonan el camino hacia la vida eterna, es porque sencillamente no fundamentaron su fe en el Señor para poder vencer y fueron destruidos por el maligno. Los invito a que avancemos un poco más y nos vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Así dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor fue muy claro con esta palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, hermanas y audiencia, este es un versículo que nos debería de llenar de seguridad y confianza total en el Señor Jesús para poder vencer. El Señor dijo: las mismas obras que yo he hecho, ustedes las harán, y aún mayores. Y también nos dio autoridad sobre toda la fuerza del maligno, para que de la forma que Él venció todas las obras de las tinieblas, también nosotros, sus discípulos, podamos vencer. Si confiamos y creemos en la palabra del Señor Jesucristo con fe, nuestro adversario, todos estarán destruidos, todos caerán. Al Dios que le servimos es el verdadero y nunca perdió una batalla. Pensemos en esta expresión. Su palabra se cumple siempre, y si Él nos escogió, es porque sabe que nos ha preparado lo suficiente para vencer ante todas las obras diabólicas de Satanás en este plano terrenal. Los invitamos a que nos vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Así dice la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados,
haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo comprendía que en este campo de batalla nuestra fe sería el arma más poderosa para poder destruir las obras de las tinieblas, pero también nuestro enemigo pelea cada día para destruir nuestra fe. Él sabe que si destruye nuestra fe, seremos vencidos. Por eso Pablo, en otros términos, le dice a Timoteo: pelea por tu fe y mantente firme en quien has creído como tu Señor y único Salvador, Jesús. Porque si te mantienes firmes en el Señor, vas a vencer. De alguna manera, este mensaje también es para nosotros, los discípulos de este siglo XXI, que estamos en este camino como discípulos de Cristo, peleando todos los días contra todas las obras del enemigo y fortaleciéndonos en el Señor Jesús para destruir también las fortalezas de las tinieblas con poder y fuerza que nos da el Señor cada día. Los invito a que nos vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 32. Así dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En medio de la tribulación en la que Satanás metería a Simón, lo único que el Señor le dice es: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Escuchen esta palabra, lo único que el Señor le dice a Simón: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, dando a entender que quien está fortalecido en la fe sencillamente es invencible e inquebrantable. Quien se fundamenta, quien se cimienta en el Señor Jesús en fe es inquebrantable. Y quienes el Señor ha perfeccionado en la fe, nos convertimos también a largo camino, cuando ya hemos pasado diferentes procesos, en ayudar a nuestros hermanos y hermanas que aún estén débiles en la fe. Amada audiencia, hermano y hermanas, es por la fe en el Señor Jesús que siempre saldremos victoriosos. No conozco otro camino desde que estoy en los pies del Señor. No he conocido otra opción. La única manera que he podido vencer es por medio del Señor Jesús, apropiándome mucho de su palabra y creyendo lo que está escrito en Efesios 6:10, fortalecidos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Los discípulos somos llamados a vencer por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Deseamos que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Saludos y un abrazo para todos los que nos escuchan en este día, en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo.